Bueno, muy buenos días para todos y para todas, y Recording in progress. buenas tardes ya aquí en Uruguay, que estamos 3 horas adelante. Bueno, primero agradecer la invitación a la Coordinación General de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Autónoma de Chiapas. La verdad que es un honor poder estar participando de este ciclo de webinars que comenzó la semana pasada y que está culminando hoy con estas exposiciones. Bien. Entonces voy a compartir mi presentación aquí y me confirman si se ve bien. ¿Ahí? Listo, ya la podemos ver. Sí, gracias, Matías. Bien, perfecto. Bueno, entonces el tema que vamos a abordar, que bueno, la idea es que de dejar bastantes interrogantes y desafíos para que pensemos entre todos, más que nada, que creo que eso es lo más interesante de cualquier presentación. El título que le puse para el día de hoy fue Internacionalización en Casa, oportunidades de democratizar la internacionalización de la educación superior. Bien, solo entonces a modo de contexto, vamos a poner un poco en contexto qué es esto de la internacionalización de la educación superior principalmente. Bueno, por un lado tenemos desde las últimas décadas del siglo XX un acelerado proceso, como todos sabemos, de lo que tiene que ver con la globalización. Bien, dentro de esos procesos acelerados que nos trajo la globalización y que se dio más fuertemente en estas últimas décadas del siglo XX, la universidad, digamos, las instituciones de educación superior no fueron ajenas, obviamente, a este proceso. Ya por los años 60, el sociólogo canadiense Marshall denominaba como que estábamos viviendo en una especie de aldea global, ¿verdad? Donde todos estábamos hiperconectados, ¿verdad? Entre todas las ciudades del mundo, entre todos los países del mundo, entre todos los estados, digamos. Y este autor, este sociólogo, define o divide en 4 grandes fases, digamos, por la cual ha atravesado esto que él denomina de aldea global, que por un lado tenemos la etapa agrícola, es decir, que tiene que ver más con los inicios de los tiempos principalmente, la parte mecánica, ya con la llegada de la industrialización principalmente. Después tenemos una fase eléctrica, que tiene que ver con la llegada fundamentalmente de los medios masivos de comunicación. Y por último, que sería la fase que estamos viviendo hoy en día, que es una fase que él denomina como tecnológica, que tiene que ver, bueno, con la llegada de todas las tecnologías que conocemos en la actualidad, desde los celulares que utilizábamos, las computadoras, etcétera, ¿verdad? Bien. Esto, ¿qué trae, digamos? O sea, ¿cuál es el papel que va a jugar la universidad para lo que tiene que ver con el conocimiento en el siglo XX? Bueno, la universidad o las instituciones de educación superior van a jugar lo que tiene que ver con un papel volcado hacia el desarrollo de las sociedades, ¿tá? Es decir, el papel, digamos, que tiene el conocimiento, ¿tá? En esta era tecnológica, o cuál es el papel que va a jugar la universidad, va a ser un papel muy importante, digamos, porque, bueno, ya no van a ser solamente los estados los principales actores de las relaciones internacionales, sino que tenemos distintos organismos y entre ellos lo que tiene que ver con las universidades. Voy a pedir un segundo para conectar aquí la corriente. Perfecto. Bien. Bueno, después por otra parte, hay algo que tenemos que tener en cuenta, que es el desarrollo e implementación de políticas y programas con dimensiones internacionales e interculturales, ¿tá? Que tienen por finalidad mejorar la calidad de la educación superior. Es decir, las instituciones de educación superior comenzaron a pensar un poco esto, ¿no? Es decir, cómo implementar políticas y programas que tengan dimensiones internacionales, pero interculturales también, con el fin justamente de mejorar lo que tiene que ver con la oferta educativa que vienen ofreciendo en sus instituciones. Por otra parte,
todo esto ayuda a lo que tiene que ver con la construcción de una ciudadanía global, es decir, ya no podemos pensar en una institución de educación superior, en una universidad, que forme únicamente ciudadanos locales, sino que tenemos que dotarlos de distintos valores, digamos, o características para formarlos como ciudadanos globales, en un mundo sumamente o cada vez más internacionalizado, globalizado. Bien, se habla de que, bueno, un gran movimiento, digamos, en lo que tiene que ver con la internacionalización de la educación superior, se da fundamentalmente con la llegada de la educación superior a América por parte de lo que tiene que ver con toda la difusión de la cultura occidental o la llegada de la Universidad Europea al continente americano. ¿Tá? Ya para los años 90, ¿tá? El concepto, o lo que tiene que ver con internacionalización en sí, tiene que ver con lo que es parte de la interacción de las sociedades modernas como respuesta a la globalización. ¿Tá? Es decir, pensamos la internacionalización de la educación superior principalmente como respuesta a esto, como respuesta a la globalización, como respuesta a un mundo que presenta una sociedad de tipo moderno, ¿verdad? Que está completamente interconectada entre sí. Bien, ya para el año 1993, una autora, Knight, define a la internacionalización como el proceso de integración de una dimensión internacional en la investigación, enseñanzas y servicios de educación terciaria. Es decir, incorporar elementos internacionales, bueno, y interculturales también, como mencionamos, a lo que tiene que ver con los procesos que conocemos de enseñanza, investigación y los distintos servicios que ofrece la educación terciaria a través de sus instituciones de educación superior. Bueno, y ya comenzamos a pensar, digamos, principalmente a partir de la década del 90, ¿tá? Y principalmente en lo que tiene que ver a partir del año 2000 en adelante, más fuertemente, pasamos de pensar la internacionalización como una actividad extra, como se pensaba, es decir, como algo que era parte de la universidad, pero que no estaba institucionalizado, que no había una política dentro de cada institución, no se pensaba como política universitaria, digamos, y luego se comienza a pensar, digamos, ya en estos años como una dimensión transversal, es decir, la internacionalización comienza a estar en todo, digamos, ¿no? Desde la sala de aula, hasta los currículum, hasta la formación de los docentes, hasta la formación de los colaboradores de la universidad, y hasta cómo se mueve la universidad también en el territorio, ¿verdad? Ya con una cabeza más, o con un pensamiento más global. Por último también, bueno, dentro de lo que tiene que ver con cómo se va formando este concepto de internacionalización, la universidad orientaba, como bien dice Caño Pinto en el año 2005, la universidad orientaba sus actividades de acuerdo a funciones nacionales, públicas y civiles. ¿Tá? Esto es en la época, digamos, que la universidad se pensaba con esos fines únicamente públicos y civiles, orientado a eso, a esa tendencia, digamos, y hoy en día, bueno, con la llegada de la dimensión transversal se rompe un poco con esta visión. Ya en lo que tiene que ver con la internacionalización en casa, más estrictamente, bueno, en 1999, Nilsson acuña el término por la inexistencia de grupos de trabajos en redes internacionales en la Universidad de Malmö. Es decir, como no existía en esta universidad sueca grupos de trabajo que estuvieran conectados a través de redes internacionales, bueno, comenzaron a pensarse qué posibilidades había de comenzar a incorporar, ya que era imposible, obviamente, como nos pasa hasta hoy el día, dotar o dar la posibilidad de que todos dentro de la comunidad educativa tengan una experiencia internacional. Bueno, pensar en qué tipo de actividades puedo realizar para tener una experiencia cultural internacional en casa. ¿Tá? Es decir, sin la necesidad de movilidad de personas. Es la primera vez que se acuña este término, se empieza a utilizar este término, y luego varios autores van a ir dotándolo con cada uno, digamos, del desarrollo de lo que tiene que ver con este concepto de internacionalización en casa. Bien, ¿cuáles eran, bueno, algunos de
de los problemas también que ocurrían, que bueno, como ya mencionaba, algunos de los limitantes, y que es algo que los tenemos principalmente aquí en América Latina presente, tenemos un limitante de gastos en lo que tiene que ver con la movilidad internacional, es decir, es imposible brindarle una experiencia a todos los integrantes de la comunidad educativa, estudiantes, docentes, personal técnico, para que tengan una experiencia en el interior. Por lo tanto, comienzan a pensarse distintas actividades que pueden desarrollarse desde la universidad para justamente democratizar un poco el acceso a lo que tiene que ver con una experiencia internacional por parte de la comunidad educativa. Y una de las formas es justamente, es una de las formas, pero la más difícil también de llevar adelante, es lo que tiene que ver con la internacionalización del currículum, que ahora iremos comentando más adelante qué quiere decir. Bien, ¿qué sucedió, digamos, o cómo se posiciona lo que tiene que ver con la internacionalización en casa de este concepto a partir de la llegada del COVID-19, que es algo muy reciente, es decir, a partir del 2020? Bueno, existe un cambio de paradigma en lo que tiene que ver con la internacionalización y aparecen nuevos indicadores de medición, es decir, ya no había posibilidades en esos momentos de poder como teníamos las fronteras cerradas, no teníamos cómo, digamos, enviar estudiantes, colaboradores, docentes al exterior, ni tampoco teníamos posibilidades de recibir. Entonces, ya no, esa medición, digamos, esos rankings internacionales que medían lo que tiene que ver con la movilidad internacional, principalmente tradicional, es decir, la movilidad física de las personas a lo largo de todo el mundo, ya no hay cómo poder tomarlo como un único parámetro para la internacionalización, sino que tenemos que buscar nuevas formas de medir la internacionalización y nuevas formas de pensarse las distintas áreas de internacionalización de las instituciones de educación superior, es decir, readaptarse. Fue un área que sufrió bastante crisis en muchos países porque muchos no lograron adaptarse, estaban muy agarrados a las actividades de tipo más tradicional, es decir, la movilidad física, principalmente de la comunidad educativa, pero con la llegada de la pandemia muchos tuvieron que transformarse para poder seguir sobreviviendo, digamos, dentro de las universidades y poder seguir fomentando actividades que tengan que ver con la internacionalización, pero ya desde casa, ¿verdad? La internacionalización en casa puede ser entendida también como movilidad virtual, ¿tá? De acuerdo a los autores Fernández López y Russo San Martín, que ya desde el año 2004 escribían que una de las herramientas que teníamos ahí frente a nuestros ojos era el tema de todas las herramientas virtuales que podíamos utilizar para llevar adelante la movilidad. Y bueno, por lo tanto, para fomentar esa movilidad en casa, esa internacionalización en casa, perdón, puede ser entendida o podemos utilizar las herramientas de lo que tiene que ver con la movilidad virtual. Bien, ya hablando un poco de lo que tiene que ver con la Universidad Tecnológica, a la cual hago parte, desde el área de Relaciones Internacionales, bueno, es una universidad pública que está ubicada en Uruguay, pero sí, sin entrar en mayores detalles, digamos, y pasando a lo que es el tema del día de hoy, la política de internacionalización de UTEC llega, digamos, o se empieza a construir en el año 2018 y establece dos pilares. Antes mencionar, digamos, que es una universidad completamente nueva, fue creada en 2012 por decreto presidencial, por ley, pero sus primeros cursos recién están en el año 2014. Entonces entender también que el proceso de internacionalización lo pueden ver ahí como 2018 y como algo muy reciente, pero que en realidad para la vida que tiene la universidad es un proceso que dentro de todo se incorpora bastante rápido. La política de internacionalización de 2018 establece dos pilares. Por un lado, lo que tiene que ver con la internacionalización en el extranjero, que es la internacionalización de tipo tradicional que conocemos, ¿verdad?, de movilidad física de personas, y en segundo lugar, lo que tiene que ver con el segundo pilar, la internacionalización en casa, ¿tá? Es decir, distintas actividades que puedo fomentar desde la universidad sin la necesidad de movilizar personas. Bien, y para esto se desarrollaron distintas estrategias como, bueno, traer profesores visitantes,
Después vamos a ver que ya con la llegada del COVID-19, con la llegada de la pandemia, también se fomentó lo que tiene que ver con la capacitación, a la toma de cursos, digamos, a través de plataformas virtuales, ¿tá? Para ofrecerles esa posibilidad de tener una experiencia de capacitación internacional a la comunidad educativa en el exterior, sin la necesidad de moverse, y bueno, y también por las condiciones que nos traía la pandemia. Bien, lo que tuvo que hacer, digamos, la Universidad Tecnológica, bueno, por un lado, reformular las convocatorias de movilidad internacional. En UTEC se abren 2 convocatorias de movilidad internacional, que son financiadas internamente por la institución, en el mes de abril y en el mes de octubre, que permiten o dan la posibilidad de que puedan inscribirse, digamos, y bueno, y tener una especie de competencia interna, digamos, entre estudiantes, docentes, colaboradores, para para solicitar financiamiento para distintos tipos de actividades, como pueden ser participar en congresos, seminarios, ir a hacer una visita técnica, la posibilidad de que un docente pueda invitar a un profesor visitante o investigador visitante desde el exterior y traerlo acá. Bueno, todo eso tuvo que reformularse porque la mayoría de esas actividades no podían cumplirse por la pandemia, entonces hubo que migrar fuertemente a lo que tiene que ver con el fomento, digamos, de capacitaciones de la comunidad educativa a través de cursos, a través de plataformas virtuales, vamos a decir. Bien, otra de las actividades, digamos, que tuvo que realizar también que apoyó, digamos, el Centro de Vinculación Global, es decir, el área de Relaciones Internacionales de UTEC, tiene que ver con la búsqueda, o tuvo que ver con la búsqueda de financiamiento para el desarrollo del proyecto Coinnovación COVID-19, donde se buscaban postular a distintos fondos internacionales para buscar financiamiento para lo que tiene que ver con el desarrollo de algo que hicieron muchas universidades en realidad, que tiene que ver con la creación de máscaras faciales y distintos equipos de protección para poder brindarle a los distintos institutos de salud del país. Después, bueno, otra de las actividades que se llevaron adelante es lo que tiene que ver con alianzas, con plataformas de conexión internacional para un mejor aprovechamiento de las herramientas tecnológicas, ¿tá? Es decir, bueno, muchos de nosotros utilizábamos distintas plataformas o herramientas virtuales, bueno, como Google Meet, como Zoom, donde estamos aquí, u otras plataformas, pero hubo que establecer distintas alianzas o comprar también ciertas matrículas, digamos, o membresías en estas plataformas para un mejor aprovechamiento de estas herramientas, es decir, bueno, tener la capacidad de, como tenemos ahora, más de 200 personas conectadas, que antes teníamos un limitante porque no lo utilizábamos masivamente, y poder utilizar distintas herramientas que hoy nos ofrecen también tanto Zoom como Google Meet y otras plataformas que permiten, por ejemplo, apoyar lo que tiene que ver con las clases virtuales, ¿tá? Que en UTEC pasó por un proceso de virtualización de sus clases casi que instantáneo, digamos, luego de la llegada de la pandemia, para no suspender sus actividades tradicionales de enseñanza. Pero para todo esto, digamos, hay que encontrar las plataformas de conexión adecuadas que se ofrecen en el mundo, generar alianzas con estas plataformas y dotar de la mayor cantidad de herramientas posibles que estas plataformas pueden ofrecernos para brindar, digamos, enseñanza a través de un formato virtual. Bien, después, algo que es muy evidente, pero que se hizo mucho más masivos, es lo que tiene que ver con la virtualización de las reuniones internacionales que llevábamos. Muchos de nosotros muchas veces esperábamos, digamos, a poder trasladarnos hacia otro país o recibir visitantes, ¿tá? Principalmente nosotros que tenemos distintas fuertes alianzas con instituciones educativas aquí en la frontera. Muchas veces esas actividades se hacían de forma presencial y bueno, se tuvieron que maximizar el tipo de reuniones virtuales internacionales que teníamos, y esto obviamente que también lleva a una reducción de los costos de movilidad también, ¿tá? Que pueden utilizarse en otro tipo de fomento a otro tipo de actividades. Después, alianzas con plataformas educativas, esto fue fundamental, digamos, con Coursera y edX para poder transformar lo que comentaba de las convocatorias de movilidad internacional. Estas alianzas también con Coursera, edX y otras plataformas que ofrecen distintos cursos a nivel internacional fueron muy importantes para poder seguir dotando de una
posibilidad de internacionalización, digamos, del currículum, internacionalización de la educación superior de UTEC en general. Después, bueno, la realización de webinars temáticos internacionales que tuvieron una amplia concurrencia, porque obviamente que las herramientas virtuales nos dan esa posibilidad de que tengamos participantes de todo el mundo, ¿verdad? Algo que de forma presencial es bastante casi imposible o inviable de hacerlo, ¿verdad? O mucho más limitado, quiero decir. Y esta realización de webinars temáticos, que muchos de ellos fueron inclusive a través de asociaciones que se hicieron con embajadas en el país, para tener la posibilidad de que un experto internacional desde otro país esté dando una charla o un seminario sobre un tema. Bueno, esto fue muy importante, una actividad muy importante también. Después la realización de un diplomado conjunto con la Universidad de Mondragón, de España, sobre innovación educativa, a través de se buscó justamente reutilizar los recursos para buscar formas, a través del formato virtual, obviamente por la situación en la que estábamos, de realizar distintas actividades, y para eso una de las formas fue realizar una alianza con la Universidad de Mondragón para lo que es el ofrecimiento de un diplomado conjunto. Después lo que tiene que ver con la reformulación de las becas, de la feria de becas, digamos, que lleva adelante UTEC, que nosotros la denominamos Movete, que siempre ocurre en el segundo semestre cada año. Antes se pensaba más como una feria de becas, donde estaban las distintas embajadas ofreciendo sus oportunidades, pero después ya se pensó como lo que tiene que ver con incorporar, digamos, a esta feria de becas, bueno, obviamente que esto volverlo de forma virtual, sin dudas, pero también incorporar distintos conversatorios a lo largo de esa feria de becas, para no solo quedarnos con lo que tiene que ver con el ofrecimiento de posibilidades de becas a través de las embajadas, sino que en paralelo, para fomentar la participación y hablar de diversos temas, organizar distintos conversatorios virtuales también, que se incorporaron a esta semana. Después lo que tiene que ver con, todo esto que venimos mencionando tiene que ver un poco con el desarrollo de la educación transnacional, es decir, bueno, yo tener la experiencia justamente de tener una posibilidad de internacionalización desde mi casa, ¿verdad? Sin la necesidad de moverme. Y bueno, ¿y cuáles son los nuevos retos también que enfrenta la internacionalización en UTEC? Bueno, por un lado lo que tiene que ver con el aumento de alianzas con plataformas educativas e instituciones que ofrecen cursos de capacitaciones virtuales. Sabemos que por más que se haya ido la pandemia, el continuar con la posibilidad de fomentar actividades a través de plataformas virtuales, o a través del ofrecimiento de cursos o capacitaciones virtuales que ofrecen estas plataformas, es importante, digamos, porque no todos, mismo a veces teniendo la posibilidad de financiamiento por parte de la universidad, no todos, por las distintas características que pueden tener en su familia, o no tienen por sus trabajos, etcétera, no pueden irse al exterior, y que tengan la posibilidad de realizar un curso, una capacitación virtual. Es importante también, por lo tanto, las convocatorias de movilidad al día de hoy tienen un formato híbrido, es decir, dar la posibilidad de fomentar la movilidad de tipo más tradicional o física, pero también desarrollar distintas actividades que fomenten lo que es justamente la internacionalización en casa. Después, otro de los retos un poco es llevar adelante algo que no se ha hecho todavía en UTEC, que son el desarrollo de clases espejo, y para eso estamos estableciendo distintos convenios, alianzas con universidades que ya tienen más experiencia, y por suerte resalto que son universidades de aquí de la región, de México, de Colombia, etcétera, que tienen experiencia en clases espejo, y que es una oportunidad, digamos, de internacionalizar el currículum también, y dar una oportunidad de acceso a la internacionalización en sí a estudiantes que están desde una sala de aula y pueden estar conectados con la sala de aula de otro país, o con, digamos, las turmas o otras clases, digamos, que se están ofreciendo en otros países. Bien. Después lo que tiene que ver con proyectos de investigación conjuntos con instituciones del exterior, esto es algo que se ha venido fomentando a través de la postulación a distintos fondos, por ejemplo, fondos de cooperación sur-sur, bueno, buscar alianzas con instituciones
por ejemplo, de aquí de la región, para presentar proyectos conjuntos. Esto dota de una experiencia más allá de la posibilidad de financiamiento de viajes que puedan tener, digamos, docentes investigadores de UTEC al exterior y viceversa, docentes de otra universidad a UTEC. También da la posibilidad de tener un intercambio internacional, intercultural, digamos, con investigadores profesionales de otro país a través del desarrollo de un proyecto conjunto, que muchas veces estamos estudiando un tema aquí en UTEC y en otras universidades de la región o del mundo están estudiando el mismo tema y que muchas veces se puede complementar, digamos, a través de un proyecto de investigación internacional. Después lo que tiene que ver con el fomento a eventos internacionales en el país, ¿tá? Es decir, la posibilidad de traer, sea de forma presencial o virtual, conferencias o seminarios con expositores desde el exterior, lleva también o dota, digamos, de una democratización, digamos, del acceso a la internacionalización en la universidad, porque a partir de estas actividades muchas personas, digamos, principalmente estudiantes y docentes, tienen la posibilidad de participar de un evento internacional que es organizado en el país, pero que tienen la posibilidad de ver a un conferencista, digamos, de alto nivel internacional. Después, por otra parte, dentro de los retos también, lo que tiene que ver con, estamos pensando para este año realizar una feria cultural, bueno, nosotros tenemos el 20-25% de los docentes nuestros son extranjeros, principalmente de aquí, docentes de aquí de la región, de Brasil, Colombia, Venezuela, entre otras nacionalidades. Y bueno, estamos pensando en fomentar, digamos, una feria, realizar, llevar adelante una feria cultural para lo que tiene que ver con entender un poco, digamos, cuál es la realidad, cuál es el bagaje cultural, digamos, que trae el docente extranjero y poder incorporarlo y recibirlo de mejor forma dentro de la comunidad educativa. Esto es muy importante también porque sirve para romper con preconceptos que todos tenemos, digamos, con distintas trabas que nos ponemos, digamos, para a veces conocer al otro o poder entender un poco mejor al otro. Después lo que tiene que ver con, bueno, el aumento de la oferta educativa virtual, esto, el virtualizar las clases o que sean, digamos, semipresenciales, da la posibilidad también de tener, por ejemplo, estudiantes extranjeros, y esto también enriquece mucho más lo que tiene que ver con las actividades dentro de la sala de aula, sin duda, porque ya se da ese intercambio internacional, intercultural, de forma ya casi que natural. Después, bueno, estamos también fomentando lo que tiene que ver con la ordenanza de intercambios estudiantiles, que es algo bastante nuevo en UTEC, que lo que va a hacer, digamos, es dotar de la posibilidad de que estudiantes tengan la posibilidad de hacer intercambios con universidades, que es algo que todavía es muy incipiente en UTEC, y también de poder recibir estudiantes del exterior, que es algo en lo que estamos estableciendo distintas alianzas para poder traer estudiantes en el interior, estudiantes desde el exterior, digamos, a UTEC, para, digamos, fomentar también todo lo que tiene que ver con una nueva experiencia, digamos, a nuestros estudiantes, de que tengan la posibilidad de conocer una cultura distinta, de conocer una persona que viene, digamos, con otros aprendizajes también, aunque sean a veces mismo dentro de la misma carrera. Por lo tanto, es importante a través de esta interacción que se da desde la sala de aula. Después, bueno, las convocatorias de internacional mixtas, es decir, continuar fomentando las convocatorias mixtas de movilidad internacional, no solo quedarnos con el formato presencial que teníamos pre-pandemia, sino que seguir fomentando la posibilidad a quienes no pueden, y ya que es imposible, ¿verdad?, también por un tema de presupuesto, dotar de movilidad internacional física a todo el mundo, bueno, apoyar también las actividades virtuales. Y bueno, ¿y cuáles son un poco los desafíos, digamos, para la internacionalización de la educación superior? Bueno, la internacionalización debe ser, y esto un poco para, quiero dejar esto acá un poco también como para fomentar la discusión y dejar, digamos, para que todos nos llevemos algunas reflexiones de lo que podemos hacer, digamos, o los desafíos que tenemos, ¿no? Bueno, la internacionalización debe ser entendida como una política institucional, es decir, necesitamos el apoyo de las autoridades máximas de las distintas instituciones de educación superior, ¿tá? Y esto es algo que yo lo miraba también en
en las conferencias de los webinars de la semana pasada, ¿verdad? Que es algo creo que compartido por casi todo el mundo, para poder llevar adelante una política de internacionalización que incorpore la internacionalización dentro de la cultura universitaria, necesitamos el compromiso de las autoridades de las distintas instituciones de educación superior para dar a entender a la comunidad educativa de la importancia que tienen los procesos de internacionalización en la universidad. ¿Tá? La internacionalización de la educación superior depende fundamentalmente de docentes e investigadores. ¿Tá? Es decir, por más esfuerzo que hagamos desde las oficinas de relaciones internacionales por fomentar o por querer llevar adelante distintas actividades de índole internacional dentro de nuestras instituciones, si no tenemos el apoyo de los docentes e investigadores, que son quienes más pueden llegarle a los estudiantes y quienes más tienen conocimiento de cuáles docentes o investigadores en el exterior sí les sirven para poder realizar alianzas, digamos, tanto en educación, investigación, extensión, etcétera. Sin este compromiso, digamos, de los docentes y de los investigadores de las instituciones, es muy difícil, por más que el esfuerzo que se haga desde las oficinas de relaciones internacionales. Después, tenemos que entender también que tenemos posibilidades en lo que tiene que ver con la internacionalización en casa o internacionalización del currículum también. En algunos casos podemos internacionalizar algunas materias, por ejemplo a través de una clase espejo, ¿tá? Algunas materias, algunas disciplinas, pero en algunos casos no es posible, digamos, por el tipo de disciplina, ¿verdad?, de poder internacionalizarlas, ¿tá? Como disciplinas de repente de índole un poco más de ciencias más duras, como pueden ser matemática, física, donde puede haber un poco más de dificultades o de tipo de laboratorio, donde necesito que el estudiante esté en el laboratorio, pero cuando no tengo la posibilidad de internacionalizar las materias, las distintas materias de disciplinas, puedo pensar en internacionalizar a los cuerpos docentes, es decir, si bien yo no puedo, digamos, que a través de un formato virtual, por ejemplo, un estudiante tenga una experiencia en laboratorio en otro país, porque de repente está mucho más limitado que a la posibilidad mismo de estar ahí de forma presencial, si bien yo no puedo eso, lo que puedo hacer es enviar a mi cuerpo docentes a que pueda capacitarse o traer capacitadores de fuera también, investigadores, profesionales en el área de fuera, para que puedan internacionalizar lo que tienen que ver con o dar conocimiento a los distintos cuerpos docentes de otras realidades en cuanto a esa disciplina que están ofertando o a esos cursos que están ofertando, para que aprendan de esas otras realidades y poder traerlas a las distintas instituciones de educación superior a las que pertenecen. Por otra parte, bueno, creemos que estamos convencidos de que la internacionalización de la educación superior es un proceso que sirve para democratizar la internacionalización en las distintas instituciones educativas. Es decir, como ya hemos mencionado a lo largo de toda la presentación, y otros colegas también que han presentado anteriormente también lo han mencionado, es imposible dotar de una internacionalización de tipo física o tradicional a todas las personas. Por lo tanto, a través de la internacionalización en casa y con gran apoyo de las herramientas virtuales, podemos democratizar el acceso a la internacionalización en las distintas instituciones educativas. Esto nos sirve, digamos, para dotar de mayor movilidad, ¿tá?, a estudiantes, a docentes y a personal técnico, ¿tá?, que tenemos que apoyarnos, digamos, creemos que tenemos que apoyarnos fuertemente también en la región para esto, ¿verdad?, que obviamente que disminuye muchas veces los costos, ¿verdad?, que tenemos a veces de traslado, y esto también se puede pensar inclusive hasta una forma de complementación. Bueno, si quiero traer un profesional de México a UTEC, quizás UTEC puede, digamos, abonar el pasaje y la otra institución puede abonar su estadía, y bueno, y ahí tengo una experiencia de poder traer un profesional de fuera a UTEC, digamos, a Uruguay, que pueda mostrarle, digamos, otras tendencias o otros aprendizajes que tiene en su institución educativa. Y así viceversa, ¿no? A través de esta complementación creo que es muy importante, o de las alianzas regionales que podamos hacer para aumentar la movilidad intrabloque en América Latina, creo que es fundamental para democratizar también el acceso a la internacionalización de la educación superior. Mejorar también las tecnologías que utilizamos en el aula, es decir, el formato híbrido nos permite tener a otras clases conectadas, ¿verdad?, en
en nuestras clases, en nuestras instituciones, y viceversa, y esto obviamente que genera un rico intercambio intercultural, internacional con otras experiencias. El aprovechamiento también de capacidades, creemos que, y esto es algo que se trabaja bastante fuerte en UTEC, vemos a la frontera como una oportunidad. Tenemos muchas veces instituciones de alto nivel de educación superior al otro lado de nuestras fronteras, ¿verdad? Y muchas veces miramos muy lejos, y eso a veces desde el punto de vista financiero o desde el punto de vista de la oportunidad es mucho más limitado, pero tenemos un mundo de oportunidades a las fronteras que tenemos que aprovecharla, y de hecho, bueno, UTEC viene trabajando mucho en eso, a través de la oferta de distintos cursos binacionales, a través de la creación de, por ejemplo, posgrados trinacionales con instituciones de Brasil y de Argentina, bueno, justamente aprovechar lo que tenemos en la frontera. Después, bueno, lo que tiene que ver con los ayuda mucho. Recording in progress. Después, por otra parte, bueno, para apoyarnos en estas actividades, o sea, para poder realizar estas actividades culturales, también podemos apoyarnos en, por ejemplo, las embajadas que tenemos en nuestros países, que nos pueden dotar, digamos, de profesionales y hasta recursos para poder llevar esas actividades culturales adelante. Y ya casi terminando, bueno, lo que tiene que ver con, para internacionalizar el currículum también, o llevar adelante la internacionalización en casa, lo que tiene que ver con cursos, dictar cursos en idiomas extranjeros, después lo que tiene que ver con cursos de idiomas, pero que estén más ligados a lo que tiene que ver con lo cultural, es decir, no solamente dictar o ofrecer, por ejemplo, idioma inglés, sino que hablar de la cultura de los países de habla inglesa, para entender también de que no es solamente incorporar un idioma por una necesidad de mercado, o porque necesitamos saber otro idioma, sino que es importante entender el ofrecimiento de cursos de idiomas a través de lo que tiene que ver con el fomento también al entendimiento de lo cultural del otro país, que muchas veces se deja de lado. Y por último, y creo que también es lo que lleva mayor dificultad, es la posibilidad de realizar títulos de tipo colaborativos, es decir, llevar adelante dobles titulaciones o titulaciones conjuntas, es decir, dobles titulaciones cuando tengo la experiencia de que comience, por ejemplo, un estudiante a estudiar, tomando el ejemplo, siguiendo con el ejemplo de UTEC, comience a estudiar en UTEC y luego vaya a terminar o vaya a hacer la mitad de su graduación, por ejemplo, a la Universidad de Chiapas, en este caso, para tener una experiencia de doble titulación, es decir, que salga tanto con una titulación de aquí como de la Universidad de Chiapas. O titulaciones conjuntas, es decir, que es un poco más difícil, pero que bueno, lo estamos llevando adelante con alguna experiencia en UTEC, como es la especialización de un posgrado en robótica e inteligencia artificial, que es un posgrado trinacional y que la currícula fue creada entre 3 instituciones de 3 países distintos, ¿verdad? Y que salen con una titulación única. Así que bueno, eso un poco para presentarles cuál era un poco la experiencia de UTEC. La idea era no concentrarme tanto en lo que ya venían dialogando algunos expositores la semana pasada, que tiene que ver más con la parte más teórica, o bueno, de dónde surge el concepto, concentrarme tanto en eso, sino que hablar más de la experiencia práctica de UTEC, los desafíos que tiene UTEC, pero los desafíos también que tiene la internacionalización de la educación superior, principalmente de nuestros países aquí en América Latina.